Gracias. Esta semana vamos a hacer la parte de gastroenterología, la parte de fisiopatología gastroenterológica. Dentro de la casuística de la consulta normal, la parte de gastro es bastante frecuente por una serie de síntomas y signos. Es bastante semiológico la parte de gastroenterología. En estas 4 clases vamos a tocar lo más resaltante de gastro. No así es todo, ¿no? Es el 50% de lo más importante de gastro. Para entender siempre esta primera parte de hoy y mañana, que es hígado, hay que siempre recordar la parte de la anatomía. El hígado, ese órgano sólido que pesa entre 1,5 kg a 2 kilos, dependiendo del peso de la persona, la talla, ubicado en la parte abdominal, pero abdominal alta por detrás de las costillas, es de difícil palpación. Ustedes palpen el reborde costal derecho, intenten palparse. Si se lo palpan fuerte, de manera más punzante, no se pueden palpar el borde, es muy difícil palpar el borde hepático. El hígado está detrás de las costillas, en la parte abdominal. Rara vez se palpa. En personas delgadas pueden palpar el borde, que es un borde muy fino, afilado. Este órgano, que pesa entre 1,5 kg a 2 kilos, el más voluminoso abdominalmente, tiene una vascularidad muy particular. Tiene una parte que nutre al hígado, que va a través de la arteria hepática. Esta arteria hepática, rama del tronco celíaco, tiene una doble irrigación con la vena porta. Esta vena porta que vamos a tocar mañana en lo que es hipertensión portal, esta vena porta que ingresa hacia el hígado también. Entonces al hígado vamos a tener, está entrando tanto la vena como la vena porta como la arteria hepática. Este volumen que ingresa al hígado constante constituye el 25% del gasto cardíaco, entre ambos, entre la arteria y entre la vena. Entre la arteria y la vena. Sin embargo, en volumen, en cantidad, la porta es mucho más ancha, más grande. Es el 75% del volumen. Es tanto así que la porta discurre entrando y la arteria hepática se ve encima de la porta como un fideíto, muy delgadito, muy chiquito, a comparación de la porta, ¿no? Y al costadito de la arteria está saliendo la vía biliar, el colédoco, ¿no? La circulación proviene de la arteria hepática y también de la vena porta. Ambos aportan oxígeno. La arteria porta está aportando el oxígeno y la vena porta está aportando también oxígeno, está aportando CO2, está aportando todos los nutrientes que se han recogido de toda la recolección del tubo digestivo, de la mesentérica superior, inferior, esplénica. Todas las sustancias de desecho, todas están ingresando. Este volumen es, como ven, es bastante alto, ¿no? 1/4 del gasto cardíaco. El gasto cardíaco promedio es 6 litros, la 1/4 parte es la cantidad de sangre que sale en un minuto si nosotros cortáramos ese flujo, ese gran flujo, ¿no? Ahora, esta distribución es importante entender que la vena porta ingresa y al ingresar da una rama hacia la derecha y otra rama hacia la izquierda. Y la sangre va a ir discurriendo por todas las células hepáticas, por todos los sinusoides hepatocitos, y va a salir finalmente a través de las suprahepáticas. Una suprahepática derecha, media e izquierda. Y acá se va a la vena cava, ¿no? Esta segmentación, que es una segmentación, si lo ven, vascular, hace que nosotros tengamos en verdad no un hígado, sino varios segmentos, varios hígados. El segmento 2, 3, el 4, el arriba de 5, 6, 7, 8.
y el uno que está por detrás, abrazando en sí, muy cerca de la bifurcación de la porta. El conocimiento de esto permite establecer que cada subsegmento, el segmento 6, bien podría hacer todas las funciones del hígado. No suficiente, pero todas las funciones del hígado. Es tanto así que se ha establecido que dos segmentos ya, 6, 7, o 5 y 8, o dos individuales, a la larga podrían hiperplasearse, hacer una hiperplasia y hacer la función completa y total del hígado. ¿Esto por qué? Debido a sus múltiples y grandes funciones. Fundamentalmente la síntesis y el metabolismo de todo lo que vamos a ir viendo. Obviamente cada segmento es individual, vascularmente hablando y también biliarmente hablando, ¿no? Si entra una arteria y entra una vena, también está saliendo una vía biliar. Y también linfáticos, que no se considera de manera práctica, porque por eso se le dice que hay una triada que ingresa. Entonces, siempre se ha considerado, desde que se empieza a estudiar esta parte, siempre se estableció, ¿no?, que nosotros, esta es la parte anatómica macroscópica. Yendo a la parte histológica, a la célula, tenemos al hepatocito, unido otro hepatocito, unido otro hepatocito. Entre dos hepatocitos se va a formar la vía biliar. Es decir, acá forma y acá sale la bilis. Vamos a tener el vaso sanguíneo. Y acá este espacio, en donde está el vaso, hacia los hepatocitos, va a ser el sinusoide hepático, ¿no?, el espacio de Tis. Está tapizado por células endoteliales que permiten el paso de diversas sustancias. Esta es la parte histológica mínima. Hepatocitos unidos con canalículos biliares en su unión y en estrecho contacto con la parte vascular y en el espacio, entre los dos, el espacio de Tis. Esto ya se entiende en la parte de hipertensión portal. Y en la unión de todos estos hepatocitos va a formar lo que se conocía primero. En los estudios primero dijeron, vamos a poner a las venas centrolobulares al medio. Entonces se empezó a estudiar el lóbulo clásico. El lóbulo clásico, en los cuales tienen a la vena centrolobular acá al centro, ¿no? Acá hay hepatocitos que discurren a la vena centrolobular, que discurre a las suprahepáticas, que discurre a la aurícula del corazón. O sea, la sangre viene por acá, discurre entre todos los hepatocitos, venas centrolobulares, uniones de venas centrolobulares van a formar las suprahepáticas se va hacia el corazón. Entonces empezó a estudiar de manera el lobulio clásico, en la cual la vena centrolobular era el centro. No era muy práctico, no era muy entendible de manera fisiológica, y otros empezaron a estudiar, dijeron, pero si la vena centrolobular es la que finalmente está recogiendo toda la sangre, una sangre que ha venido ya de la arteria, de la vena porta, y la está recogiendo y es una sangre metabolizada, una sangre con poco oxígeno, etc. Mejor vamos a estudiar la sangre que está entrando recién al lobulio. Esta sangre que está entrando a través de la triada, o sea, entra su arteria porta, entra su vena porta y está saliendo su vía biliar en todos, ¿no? Vía biliar, entra vena porta, arteria y está entrando. Tampoco ofrecía un entendimiento claro del concepto general. Entonces se estableció en sí lo que es el acino portal. El acino portal en el cual no hay nada al centro, simplemente hay un flujo de sangre que discurre de la parte de la triada portal, de la porta, hacia las venas centrolobulares. Y es así que el acino portal, por la distribución de los hepatocitos que tiene, se convirtió en el estudio principal desde el punto de vista fisiológico. Ahí tenemos un hepatocito, dos hepatocitos, y entre los hepatocitos, ¿qué hay siempre?
¿Qué es eso verde? La parte biliar, ¿no? Siempre entre hepatocitos la parte biliar, por eso está verde. Y si completamos la imagen lleno de hepatocitos, ¿no? Si completamos toda la imagen, vimos un hepatocito, otro hepatocito, filas de hepatocitos, filas de vías biliares, ¿no? Vemos acá la porta, viene la vena porta, viene la arteria hepática y discurre la sangre a través de todos los hepatocitos. A medida que esta sangre está discurriendo por todo el sinusoide, va hacia la vena central y de acá se va al corazón. Esta sangre que está llegando acá es muy diferente a la sangre que está entrando allá. Obviamente por todo el metabolismo, la síntesis, degradación, que sucede en todo este canalículo, en todos estos sinusoides hepáticos. En este sinusoide hepático podemos encontrar estructuras, las células de Kupfer, las células de Ito, las células estrelladas, y va a formar esta distribución de sangre a lo largo de todo esto, va a formar estas tres áreas. Este es el acino portal que estamos viendo, en la cual vemos una triada portal acá, su vena, arteria y vía biliar, una triada portal arriba, y a los extremos vemos dos venas centrolobuliares, acá y acá. Eso discurre que en esta zona, la zona que está más cerca a la parte arterial y portal, sea una sangre más oxigenada, con más nutrientes, y se llama esta área la zona 1. Y al final, lo que está a las venas centrolobuliares, a los dos centros, es la zona 3, una zona en la cual la sangre es menos oxigenada, hay menos nutrientes, hay otros procesos. Y entre los dos, un área, la área 2, la zona 2, la cual se va a diferenciar de acuerdo a la necesidad que tiene el hígado. En esta zona periportal, la zona más rica en oxígeno y nutrientes, hay muchas enzimas del ciclo de la urea. Hay alta densidad de mitocondrias, metabolismo oxidativo y mucha síntesis de glucógeno. En la zona 3, en cambio, la zona más distal, la sangre es poco oxigenada, hay el retículo endoplasmático, el glutamato, sintasa, citocromos, hay el metabolismo de anaerobios, la biotransformación de fármacos. Esta área, esta zona 3, es la zona que sufre más, casi siempre, porque es una zona que tiene poco oxígeno. Es una zona que transforma la mayor cantidad de fármacos. Los accidentes que ocurren o los intentos de suicidio en los países del hemisferio norte a través del paracetamol, ingieren paracetamol para causar una insuficiencia hepática, se produce una necrosis, un daño que lleva a una necrosis en este segmento. ¿Cómo se da cuenta uno? Porque biopsia el hígado, o sea, tiene la sospecha, obviamente, se toma una biopsia hepática y se ve la zona 1 con inflamación, con daño, zona 3 con necrosis. Y se hacen estudios en esa zona 3 y se ve que ahí hay compuestos de paracetamol, ¿no? ¿Qué es lo más frecuente en lo que es insuficiencia hepática en el hemisferio norte? A diferencia del hemisferio sur, que es diferente los orígenes de insuficiencia hepática. Y siempre tenemos una zona 2, que es una zona media comodín, que se va adaptando a la necesidad de la persona, ¿no? Este espacio de DIS, este espacio que hemos dicho limitado por los hepatocitos, la pared sinusoidal, va a tener estas fibras colágenas tipo 1, 3 y 4, y de acuerdo a su daño, a su exposición a drogas, a fármacos, va a crear más o menos estas sustancias de colágeno, ¿no? Y esto va a constituir el 8% del peso del hígado. Estamos hablando de 2 kilos, un 10% como 200 gramos de esto nada más, ¿no? Todos los hepatocitos, siempre entre hepatocitos el canalículo biliar, por un lado la parte vascular con las células endoteliales y acá el espacio de DIS, ¿no? Esto lo explicamos mañana en hipertensión portal. Kupfer en 1876 descubre estas células estrelladas por la forma que tienen.
por esta forma que tiene, ¿no? Célula de estrella que va a condicionar una parte contráctil del canalículo sinusoidal. También conocida como lipocitos, células de hito, que están ubicados a lo largo del espacio perisinusoidal. ¿Y de qué se va a encargar esta parte? De la síntesis y de la producción de proteínas, de toda la estructura de la matriz celular. Entonces nosotros vamos a tener nuestro hígado que es un hígado romo, de bordes finos, liso, de consistencia blanda, que normalmente va a tener ciertas agresiones. Todo lo que ustedes ingieren, todo necesariamente pasa a través de la circulación de las mesentéricas, va a ir al hígado. Entonces, acá ciertas sustancias o venenos que son producidos por hongos, toxinas, productos inflamatorios, enfermedades virales, van a causar daño hepático. Alcohol, una insuficiencia cardíaca venosa, insuficiencia cardíaca al lado derecho que congestiona el hígado, una insuficiencia cardíaca que congestiona una cirrosis hepática por origen cardíaco, van a condicionar que este hígado, que normalmente pesa 1,5 kg, 2 kilos, llega a pesar 1 kilo, 800 gramos, se vuelva fibrótico, nodular, con abundante microcirculación colateral. A eso se llama cirrosis. Y eso es la falla hepática. Dentro de las funciones del hígado, vamos a ir viendo, bueno, este es el esquema del Netter, en la cual siempre que hablan hígado, hablan de 3 problemas fundamentales. Albúmina baja, o sea, hipoalbuminemia, que finalmente la hipoalbuminemia conduce a edema. Hipertensión portal, que es la clase mañana, colestasis, que es la ictericia, y en corto lugar la encefalopatía hepática. O sea, siempre que una persona, ustedes tengan en mente falla hepática, lo primero que se les viene a la mente es ictericia, hipertensión portal, que son las clases, encefalopatía hepática, ¿ya? Y desnutrición, hipoalbuminemia. Son las 4 cosas que fundamentalmente dentro de las miles que hace el hígado son las más importantes, ¿no? Las más importantes, las detoxificación. Lo va a hacer a través de 2 tipos, tipo 1 y tipo 2. El tipo 1, a través de hidroxilaciones y oxidaciones relacionadas con el P450, y en el tipo 2, las esterificaciones. La que conocen, ¿cuál es la esterificación más conocida? La del ácido glucurónico, ¿no? Sulfatos y fosfatos también. Entonces tenemos detoxificaciones tipo 1, detoxificaciones tipo 2. Dentro de las funciones hepáticas, una de las también importantes, metabólicas y de síntesis, tenemos el metabolismo de los carbohidratos. El hígado va a actuar como un buffer, es decir, si hay mucha glucosa, la almacena; si hay poca glucosa, se produce la neoglucogénesis. Cuando hay una deficiencia hepática marcada, ¿qué vamos a tener en el paciente? Cuadros de hipoglicemia. Entonces, la hipoglicemia es un síntoma indirecto de una insuficiencia hepática. Un paciente con una buena función hepática no te hace crisis de hipoglicemia. Inicialmente baja la glucosa al no tener aporte, pero sucede, ¿qué forma? La neoglucogénesis. Y esa hipoglicemia es temporal, es pasajera. El hígado rápidamente actúa como buffer y compensa esa glicemia. En estos pacientes no, pacientes con insuficiencia hepática que tienen problemas crónicos, problemas metastásicos en hígado, y hacen metástasis en todos los segmentos que no son quirúrgicos, que no son resecables, tratables. Esos pacientes tienden a hacer hipoglicemias severas. Estas hipoglicemias severas a veces hacen un síndrome de hipoglicemia. ¿Quién se comporta como síndromes psiquiátricos? Es una persona que, por la necesidad de azúcar que tiene, baja a 40 miligramos de cilindro de glicemia. Los normales de 90, 80, a 110, 120, dependiendo del laboratorio, bajan a 40 y hacen unas crisis psicógenas. Algunos lo catalogan, que no conocen el cuadro clínico, lo catalogan como pacientes ansiosos, esquizofrénicos. ¿Y qué hacen? Les dan un tratamiento
de benzodiazepinas para tratar, entre comillas, de disminuir la ansiedad, y lo que están haciendo en esos casos muchas veces es prolongando pues una hipoglicemia severa, ¿no? Obviamente la hipoglicemia ya es como síntoma de una insuficiencia hepática, es el extremo. Pocas veces se ve. Antes de esto se ve pues el paciente en otra cosa. Vemos el paciente icténico, vemos con edemas, vemos con encefalopatía, vemos con sangrado por hipertensión portal, pero es un signo, es uno de los signos que pudiera existir, ¿no? Eso es con respecto a carbohidratos. Con respecto a lípidos, también los metabolizan y los sintetizan. Al no haber esto, al no haber una buena función hepática, los lípidos no van disueltos en la sangre, van empaquetados como kilomicrones. El hígado siempre los reempaqueta y a su vez forma más colesterol y más VLDL. Entonces estos pacientes tienden a tener cuadros de hipercolesterolemia y aumento del VLDL, de las lipoproteínas. ¿Por qué? Porque tratan de compensar de alguna manera la deficiencia de albúmina. Por eso es que aumentan el colesterol y las lipoproteínas. Los aminoácidos son esenciales, fundamentales. La síntesis de proteínas plasmáticas, fundamentalmente ya hablamos de albúmina. La conversión del amoníaco en urea. El amoníaco que viene de toda la ingesta proteica que la persona tiene, carnes rojas, que ingieren, finalmente se degradan amoníaco. Y a nivel del colon, por las bacterias, pasan a urea. Esa urea nuevamente en una porción es reabsorbida y nuevamente da el círculo enterohepático. Al no tener nosotros una buena función hepática, no se produce de amoníaco, no va a urea. Se bloquea o se disminuye este paso. Y este amoníaco que no logra pasar a urea, actúa como falsos neurotransmisores cerebrales. Y esos falsos neurotransmisores cerebrales dan lo que se llama la encefalopatía hepática. Encefalopatía hepática, del cual se ve una persona aletargada, lenta, bradilalgia, muy despacio habla, se expresa, piensa y actúa. A eso se llama una encefalopatía hepática, producto de los neurotransmisores, ya que no hay una conversión adecuada de amoníaco hacia urea. Proteínas de coagulación, que vamos a ver, empiezan a haber fáciles equimosis de manera inicial, hematomas, uno se golpea, no sucede nada, estas personas no, rápidamente salen equimosis, hematomas, sangrado, muy fácil. Entonces tenemos ahí, si no hay albúmina, ¿qué vamos a tener? Edema. Este edema que inicialmente inicia en extremidades, miembros inferiores, pies, piernas, muslos, va subiendo hasta que ya es una marcada disminución de la albúmina y ya da una anasarca, una edema, asitis, pleuritis, miositis, un tercer espacio marcado en todos los espacios virtuales. A eso se llama anasarca, ¿no? El edema generalizado. La conversión del amoníaco en urea que da la encefalopatía hepática y proteínas de coagulación que da los hematomas, los sangrados fáciles. El hígado tiene una función también endocrina mixta, que va a dar una excreción hacia la vía biliar, que es la bilis. La bilis pues con todo su contenido de colesterol, de bilirrubinas, fármacos, productos de degradación, etcétera, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener que casos en los cuales, dependiendo el país, la región que hablemos, vamos a hablar de insuficiencias hepáticas. No es muy frecuente, acá en el Perú por lo menos no es muy frecuente. En el hemisferio norte sí. ¿Por qué? Por los intentos de suicidio por para la muerte. ¿Y cómo se define? Es un síndrome de presentación poco frecuente que consiste en el severo deterioro de la función hepática y desarrollo de encefalopatía como resultado de daño que conduce a una necrosis masiva de los hepatocitos. ¿De qué zona estamos hablando? De la zona 3, ¿no? Predominantemente, claro, ¿no? ¿Qué la causan acá en el Perú? ¿Qué lo causa? Las hepatitis A, las hepatitis B. Sobredosis de medicamentos, no paracetamol específicamente, sobredosis de otros medicamentos, quimioterápicos, antitubos.
los medicamentos para la tuberculosis, que son los que más se usan, ¿no? Reacciones ya individuales de cada persona. Cada persona pudiera ser alérgica a algún tipo especial, la idiosincrasia, alguna droga específica. Ingestión de tóxicos y desórdenes metabólicos que ya traen de por sí cada persona, ¿no? Las manifestaciones clínicas de esta insuficiencia hepática, rápidamente se debe sospechar si el paciente pues está ictérico, ¿no? Amarillo. Si tiene encefalopatía, los hematomas, el sangrado fácil, y si le hacen un examen serológico, de bioquímicos, podemos encontrar que hay un incremento del tiempo de protrombina y una disminución del factor 5. Todos los factores, a excepción del factor 8, producidos en el hígado, a excepción del 8. Recuerden eso. Insuficiencias hepáticas agudas es una catástrofe. Siempre van mal, dependiendo obviamente del origen, ¿no? Se empiezan a alterar todas las sustancias, todos los procesos metabólicos de síntesis, toda la liberación de sustancias tóxicas. Se tienen que tener ciertos criterios, ¿no? No una encefalopatía hepática crónica, que son usualmente los hígados. Acá hay dos definiciones, la aguda y la crónica. La aguda es de infrecuente. La crónica, en nuestra latitud estamos hablando, es un poco más prevalente la crónica. Que son por enfermedades crónicas también, enfermedades metastásicas, hepatitis crónica. Y estos criterios son para diferenciar la aguda de la crónica, la ausencia de enfermedad hepática crónica, hepatitis aguda con transaminasas y factor de coagulación, que es el INR, menores a 24 semanas, encefalopatía. Nosotros, ¿qué pedimos cuando tenemos ya la sospecha de un paciente que tiene algún tipo de insuficiencia hepática, ¿no? Obviamente, si lo vemos entrar y está ictérico, está en anasarca, está con encefalopatía, vemos hematomas, vemos signos de hipertensión portal, estamos hablando pues, de un paciente hepático, ¿no? Un paciente con problema hepático, pero así no vienen los pacientes, ese es el... No, así no debutan. Los pacientes con problema hepático usualmente debutan o con ictericia o con hipertensión portal. La hipertensión portal clínicamente se manifiesta con sangrado. El paciente que viene a la emergencia, primera vez que va a un hospital o a una clínica, viene por sangrado digestivo. Eso es hipertensión portal, lo hablamos mañana. O bien ictérico, ¿no? Ya si uno lo examina más detalladamente, encuentra pues la nasarca, encuentra el edema, encuentran los moretones, las petequias, estas cosas. Entonces nosotros, ante la sospecha, tenemos que pedir lo que son las enzimas de función hepática, ¿no? Estas seis marcadores, seis productos nos permiten diferenciar de qué cosa estamos hablando en el hígado. Las transaminasas, la TGO, la TGP, o las fosfatasas alcalinas, las bilirrubinas, el tiempo de protrombina y la albúmina. Es tanto así que hace muchos años se establecieron los criterios de Child modificado por Pugh, para establecer cuál era la reserva hepática, para saber cuánto tu hígado estaba funcionando. Y se basó más o menos en los mismos criterios de laboratorio, ¿no? Bilirrubinas, albúmina, la encefalopatía, el grado de nutrición y el tiempo de protrombina. Esos son los criterios de Child-Pugh. Pero esos Child-Pugh se basó en estos criterios también de laboratorio para saber cómo está el hígado. Cuando hay las transaminasas, cuando se están elevando solo las transaminasas, estamos hablando de un daño hepático. ¿Ya? Cuando hablen de hígado van a poder hablar de dos cosas: o de daño, que va a la necrosis hepática, o de la colestasis. La colestasis es la obstrucción. Daño o obstrucción. Obviamente la obstrucción a la larga también va a ir a daño, pero son dos patrones diferentes. Entonces, la TGO y la TGP lo vamos a ver como un daño celular. Entonces, TGO, TGP normalmente 40, 50 es el valor, se elevan 8 a 10 veces, o sea, están en 400, en 500. ¿Y quiénes elevan esto? Las hepatitis. Las transaminasas están dentro del hepatocito. Están en el citoplasma del hepatocito, están en las mitocondrias, ahí están las transaminasas.
no son específicas, propias solamente del hepatocito, sino también de otros tejidos, corazón. Cuando hay infartos cardíacos, también se eleva la TGO. Cuando hay rhabdomiolisis, problemas de necrosis muscular, por esto se ven los fisicoculturistas, cuando hay mucha actividad muscular, se destruye la célula y se aumenta el TGO. Por eso estas dos nos inducen a pensar en daño celular que puede llegar a la necrosis celular del hepatocito. Recuerden, la TGO no es tan específica. Mientras que la fosfatasa alcalina, las bilirrubinas, va más a un daño de colestasis. Entonces tenemos dos patrones, ¿no? El patrón de daño o necrosis y el patrón de colestasis. Cuando hablemos de colestasis, siempre recuerden, colestasis, obstrucción. Colestasis, obstrucción, algo que obstruye, que no deja que la parte de la bilis que se está secretando se pueda secretar de manera adecuada. Entonces, ahí vamos a tener la fosfatasa alcalina y obviamente las bilirrubinas. Y asociado a ellos dos, sí, los patrones, sí pedimos albúmina, tiempo protrombina para ver cómo está en general la función, ¿no? El manejo de estas insuficiencias hepáticas es costoso, es caro. Solo se maneja en un sistema, no se puede manejar en otro lugar. En otro lugar el deterioro es rápido, progresivo y la mortalidad es alta. Manejo de fluidos, manejo de las insuficiencias que produce la insuficiencia renal asociada, tratamientos, estamos hablando de paracetamol, la N-acetilcisteína, manejo de la encefalopatía, manejo de los factores de coagulación, pero si en per se no se evita o no se soluciona lo que lo llevó a la insuficiencia hepática, no se soluciona este caso, ¿no? Las hepatitis virales que van a fibrosis, cirrosis, no se curan, ¿no? La cirrosis no se cura, solamente se puede sobrellevar esto. Si no se maneja con un trasplante hepático, que es la única solución, no revierten esto. Finalmente, todos estos procesos llegan a la fibrosis o cirrosis hepática, ¿no? Que es ese proceso dinámico que interrumpe la fisiología. ¿Por qué se ha dado esto? El alcohol, drogas, infecciones crónicas, enfermedades biliares o afectaciones ya congénicas metabólicas. Actualmente acá es el abuso de alcohol y en infecciones crónicas, hablando de hepatitis B y de hepatitis C. Ahora que van a ir al hospital el próximo año, ¿cuántos tienen vacuna? ¿Cuántos están vacunados contra hepatitis? Todos, me imagino, ¿no? ¿No? Contra hepatitis C y... ¿Hay vacuna para la hepatitis A? ¿Para la E? ¿Cómo se contagia la A y la E? Que come caca, ¿no? Que comen contaminado. ¿Y la B y la C? Secreciones, sangre, ¿no? ¿Cuál va a cáncer? ¿Cuál va a cirrosis? ¿Cuál va a cáncer? La C, ¿no? Cirrosis y hepatocarcinoma en un hígado cirrótico. Entonces, cuando van a empezar a tener contacto con los pacientes en los hospitales nacionales, necesariamente deben tener su vacuna para la hepatitis, ¿no? Cuando hablan de insuficiencia hepática, siempre lo que se viene a la mente a todo el mundo es la ictericia, ¿no? La persona que está con el tinte ictérico amarillento. Y es esa acumulación del pigmento biliar. Esta semana creo que hicieron la parte del seminario de ictericia, ¿no? Sin embargo, hay una buena proporción de la población que come zanahorias, que come naranja, que come cítricos y tienen un tinte ictérico marcado en las palmas de las manos, pero que no necesariamente está en los ojos y en las mucosas. O pacientes de raza morena, no se nota exactamente que estén las mucosas amarillas. Entonces, siempre hay que hacer la salvedad mirándole bien a la esclera, mirando bien la mucosa debajo de la lengua, que son las zonas donde sí se puede notar fácilmente el tinte ictérico, ¿no? ¿A partir de cuánto notamos la ictericia? Obviamente va a depender, si estamos hablando de una persona que es súper blanca,
o una persona que es morena, ¿no? En el blanco se nota antes. Por eso los criterios siempre establecen de 2.5 a 3. No hay un criterio exacto, depende de la persona. Obviamente también depende del observador, ¿no? Pero el rango es ese. Esta alteración de este producto de la bilirrubina puede ser alterado en su formación, en su transporte, en el momento de la captación, del metabolismo o de la excreción. En cualquier de estas etapas se puede alterar el proceso y puede dar lo que es este acúmulo del pigmento biliar. Cuando nosotros usamos en sangre bilirrubinas, siempre va a salir la bilirrubina indirecta y la directa, o no conjugada y conjugada, ¿no? Lo mismo. Entonces, entre las dos, dependiendo también del laboratorio, no debe sumar entre 1 o 1.2. Más de eso no. Como dicen, entre 2.5 y 3 ya se nota el hit dictérico y empieza a notarse. Pero hay un grupo de pacientes que está menos de esto, que no se le nota, salvo raras ocasiones. ¿Cómo se llama ese síndrome? El Gilbert, ¿no? El Gilbert que tiene una hiperbilirrubinemia que no se nota de manera habitual, pero normalmente está un poquito más elevada. Es una deficiencia parcial de la enzima de la glucoronidina, ¿no? Que es bastante frecuente. Ahora, ¿por qué es importante en sí diagnosticar rápidamente una ictericia? Entonces, dependiendo del origen, dependiendo dónde ha sido el error o el problema, nosotros vamos a tener, bueno, estos valores que ya hemos hablado. La degradación, bueno, la degradación de la bilirrubina, de la eritropoiesis inefectiva, la degradación de los glóbulos rojos, de los eritrocitos, de los 120 días, de la bilirrubina no conjugada, que pasa a conjugada a través del ácido glucurónico en el hígado. Eso es el cito del producto, ¿no? Pero nosotros vamos a notar, en la laringe también se nota. En los casos de intubación, cuando van a intubar, se ven todas las cuerdas vocales amarillas, toda la mucosa de la laringe bien amarilla. Y acá, en la parte de las escleras, por la elastina, que atrae bastante a esta bilirrubina. Entonces vamos a tener cuando las bilirrubinas que dosamos en sangre, el laboratorio nos responde, ¿no? Indirecta nos responde 5, indirecta, 0.5, directa 0.7. Entre las dos sumamos 1.2. Más o menos el rango que establecemos. Y así nos responde. ¿Cuándo se eleva la no conjugada o indirecta? Cuando hay una hemólisis masiva, traumatismos múltiples, accidentes, la eritropoiesis ineficaz, y después de esos traumatismos múltiples, esos hematomas que se han formado en las periferias intraabdominales, retroperitoneales, se empiezan a resolver y producen esa bilirrubina, esa hiperbilirrubinemia a predominio no indirecto. Vamos a hablar de indirecto y directo, ¿ya? Cuando hay una disminución del aporte de bilirrubina en las insuficiencias cardíacas, anemias falciformes, esferocitosis, talasemias, déficit de piruvato, déficit de glucosis de fosfato, etc. Todas estas son las que van a producir una ictericia a predominio indirecto. Las hepáticas, las alteraciones de la captación, donde estamos hablando del síndrome de Gilbert. Esta bilirrubina no conjugada y la enzima glucuronil, uridindifosfato glucuronil transferasa, que actúa parcialmente, normalmente debe actuar a un 100%, en este Gilbert está trabajando a un 30% nada más. Entonces, esta enzima que trabaja un 30% condiciona que el paciente tenga elevaciones de bilirrubinas, pero que no se hacen clínicas, pasan asintomáticas siempre. En alguno de ustedes puede haber, es del 1 al 10%, pero está en grupos de poblaciones específicos, hay más, del 1 al 10%, o sea, es bastante prevalente. Y se debe pues a que esta uridindifosfato glucuronil transferasa funciona al 30% de su función. ¿Cuándo se hace evidente? Cuando el paciente ayuna, cuando el paciente tiene estrés.
de manera indirecta se ve una ictericia muy leve de escleras, ¿no? Estrés, ayuno, infecciones severas hacen que el Gilbert sea manifiesto. Tratamiento, no existe un tratamiento específico en este caso. La mayoría son asintomáticos. La idea es reconocerlos y obviamente pues evitar el ayuno, evitar el estrés, evitar las infecciones, los problemas, ¿no? Y evitar sustancias. Uno le da paracetamol a uno con un resfriado, a este le das paracetamol más días y te empieza a hacer una ictericia muy leve, ¿no? Ahora, cuando hay una disminución de la conjugación, acá hablamos de captación, pero cuando tratamos de conjugación, podemos tener el Klinger-Najar que el 1 o el 2. Es bastante infrecuente. La verdad, no he visto ni he escuchado a alguien cerca de mí que haya visto un Kernicterus. El Kernicterus, que es el tipo 1, es en la cual la glucuronidtransferasa no existe. Entonces hacen hiperbilirubinemias indirectas mayores de 20. Hablamos de 1.2 el valor, ¿no? Estos tienen mayores de 20, 25. Obviamente al nacer. Porque cuando hablemos después de las obstructivas, de las colestásicas, hay tumores que lo elevan a 20, 25, 30 de bilirrubina, pero en pacientes con tumores, con cáncer, no un neonato. Esto acá en neonatos es incompatible con la vida. Estos fallecen. Y cuando son adultos, no suben tanto tampoco. Pueden llegar hasta un 20. Acá es 20 por hora. Para términos del examen es de 6 a 20. Y acá es mayor de 20. La tipo 1, que es total, y la tipo 2, que es parcial, a nivel de la conjugación. Estamos hablando de la misma enzima, lauritin difosfato glucuronidtransferasa. Pero en uno hablamos de captación, en otro hablamos de conjugación. Puede llegar hasta el 10% de la población en Gilbert. Trastornos, esos son la indirecta. Pero ya hablando de la directa, cuando ya se ha conjugado la bilirrubina, dentro de los hepáticos vamos a tener al Dubin-Johnson, que es un síndrome que su problema es la excreción, el rotor, que es excreción y almacenamiento, combina los dos, pero estamos hablando ya de la directa, de la ya conjugada. Y por lesiones hepatocelulares, hepatitis viral, fármacos, alcohol, la misma cirrosis, o por colestasis, por obstrucción. Siempre que hablen de colestasis, acuérdense de obstrucción, debido a fármacos, a sepsis, a embarazo, o las crónicas por la cirrosis biliar primaria, en primer lugar. Colangitis esclerosante muy raro, sarcoidosis, linfomas, también es bien raro, y linfomas de hígado rarísimo. Cuando hablen de la parte crónica, acuérdense de la cirrosis biliar primaria. Y con mucho después de siempre que va un ictérico, lo primero que se le tiene que venir a la mente es hepatitis. Siempre. O sea, lo ven ictérico, hepatitis. Ictérico, hepatitis. Siempre. ¿De acuerdo? Si piensan en hepatitis, vean al paciente, ¿es una hepatitis porque ha comido caca? ¿O porque le han pasado sangre? ¿O se ha hincado? ¿O tiene hábitos diferentes? Esa es la mayoría. O sea, lo que se tiene que acordar en el futuro es cada vez que vean un paciente histérico, piensen siempre en hepatitis. A menos que el paciente sea mayor. Si el paciente es mayor, estamos hablando de 60 años, 70 años, ya empiecen a pensar de una ictericia obstructiva. Una ictericia obstructiva, ¿por qué? Usualmente por cáncer. El cáncer es el otro origen de las colestasis bien marcadas, 20, 25 de bilirrubinas, y fundamentalmente el cáncer tiene que ahí entender la distribución de la parte anatómica. El cáncer, la bilis está discurriendo, sale del hígado y se va hacia la vía biliar.
¿no? Está saliendo la bilis. Y la bilis va al llamado de la colecistoquinina, que ha sido estimulada por los ácidos grasos que ha ingerido en el estómago. O sea, comen grasa, se estimula la colecistoquinina, ¿no?, para que la vesícula que ha ido guardando esa bilis, o sea, el hígado produce bilis, pero como no siempre estás comiendo, lo va guardando en su vesícula que está abajo, ¿no? Toda esa bilis que todo el día está produciendo el hígado, lo va guardando en la vesícula que está abajo. Es decir, la vesícula es un reservorio nada más. Uno come grasa, se produce el estímulo de colecistoquinina, se contrae la vesícula para botarle esa bilis por esa grasa que han comido para que se produzca la digestión, la miscelación, y empieza a discurrir la bilis, y la bilis en el trayecto pasa la bilis, llega al colédoco, y el colédoco se va hacia la ampolla de Vater, hacia la segunda porción del duodeno. Encuentra algún tipo de obstrucción. ¿Qué tipo de obstrucción? Puede haber un cáncer de la cabeza del páncreas que obstruya la ampolla del Vater, el esfínter de Oddi en la segunda porción, entonces no deja que salga esa bilis. Puede haber un cáncer donde en el mismo colédoco, cáncer de colédoco, cáncer de cabeza de páncreas, puede haber un cáncer en la misma ampolla, es decir, en el mismo duodeno, ¿no? Entendernos la parte anatómica. Puede ser el mismo duodeno que está con la enfermedad, la misma cabeza del páncreas, el mismo colédoco, o incluso el colédoco alto, la misma vesícula puede tener un cáncer y obstruir arriba. Entonces, todos esos procesos obstructivos neoplásicos en todo el caminito anatómico conducen a una colestasis. Es decir, el hígado está funcionando bien, no tiene metástasis, no tiene nada, sigue conjugando, sigue entrando la bilirrubina no conjugada, indirecta, se glucuroniza, reacciones de tipo 2, pasa, se excreta y ¡pum!, se obstruye. Al obstruirse, ¿qué pasa? Se obstruye todo atrás, todos los fluidos se empiezan a dilatar, los conductos hepáticos biliares se empiezan a dilatar. Uno le hace una ecografía, encuentra dilatación del colédoco, hinchadísimo hasta el tumor que está abajo, la vesícula distendida, si el tumor está abajo obviamente, ¿no? La parte hepática, los canalículos hepáticos distendidos a razón de la bilis, y todo esto condiciona una ictericia de tipo directa, posthepática. Bueno, esto es lo mismo. Y lo otro que también condiciona ictericia, que también es frecuente, ya hemos hablado de hepatitis, de gran segmento, de gran proporción, y de los problemas obstructivos en mayores, cáncer, pero en menores, problemas obstructivos, vamos a hablar de los cálculos de la vesícula. La vesícula, que está ubicado debajo del hígado, ese reservorio, esa bolsa hueca, que dicen que es un poco más chico que el puño de cada persona, va guardando la bilis, el líquido verde, petróleo, que contiene todos los desechos de bilis, colesterol, fosfolípidos, agua, fármacos, productos de degradación. Lo va guardando ahí. Y por diversos factores, usualmente genéticos, embarazos en las mujeres, la dieta grasa, abundante colesterol, esta vesícula deshidrata la bilis. Y la deshidrata, le quita el agua. Entonces, lo que normalmente es tener un líquido verde, lo hace un líquido espeso, barroso, tierra, como lodo, y a eso le llaman bilis litogénica. Ecográficamente lo ven y no ven líquido, ven como un barro, a eso le dicen vesícula con barro biliar. Obviamente eso que fue líquido, que ahora es barro, más adelante se va a convertir en piedra. Se convierte en una piedra ¿de qué? De bilis, una piedra de colesterol, fuerte, dura, que difícilmente se rompe con las manos. ¿Qué sucede? Que se produce acá la piedra, el barrito, uno come grasa, la piedra lamentablemente tapa el huequito de desembocadura del cístico hacia se tapona acá la piedrita y no puede pasar la bilis, y ¿qué hace la vesícula? Se contrae más fuerte, más y más fuerte para vencer la obstrucción, porque han comido grasa y necesitan bilis para digerir eso. Si tienen la mala suerte de que la piedra es muy chica, 7, 6 milímetros, la vesícula se contrae tan fuerte que logra vencer la fuerza de la obstrucción y la pasa la piedra. Pasa la piedra, y lo que normalmente esta piedra estaba acá, ubicada acá, solo en la vesícula,
solo estaba acá, pasa la piedra y se va al colédoco y condiciona obstrucciones, coledocolistiasis, es decir, un colédoco con piedras. Y si tienen mucha más mala suerte aún, puede ir hasta abajo y se mete a la desembocadura. Lamentablemente, bueno, así está creado. El colédoco se une con el Wilson y tiene una misma desembocadura 80% de los casos. Esa desembocadura en común condiciona que en muchos casos el cálculo, la piedra que baja, tape también el huequito de salida del Wilson. Entonces las enzimas pancreáticas que están por salir para digerir las proteínas que también te comiste con tu grasa, no pueden salir y empiezan las enzimas pancreáticas que se secretan inactivas, se empiezan a activarse y te produce lo que se llama pancreatitis. Una pancreatitis por una activación producto de una obstrucción de una piedra que se ha pasado. Entonces todo lo que condiciona es tener piedras en la vesícula, ¿no? Ahora, si la piedra mide más de 7 8 milímetros, no se pasa, se queda atrapada acá, se queda impactada y causa la colecistitis crónica. Es lo que sucede la mayoría de veces, ¿no? Se queda ahí impactada arriba y solamente, claro, se puede necrosar, te puede llevar a un proceso infeccioso localizado, pero es mucho más manejable, eso se maneja quirúrgicamente, que una pancreatitis. Cuando te da la pancreatitis, obviamente la pancreatitis es un manejo médico, ¿no? Hay que inhibir, hay que hacer dormir de nuevo esas enzimas para que no se produzca la autodigestión pancreática. Y después igual te tienes que operar de la vesícula, porque es la que te produjo el origen, pero el tratamiento es muy diferente. Por eso todo paciente con cálculo vesicular, a la larga, si quiere seguir comiendo grasas, va a tener que operarse. Lo mismo la hipoalbuminemia, la hipertensión portal que hablamos mañana y lo de la colestasis que hemos hablado ahorita, ¿no? Acá vemos la vesícula, cómo la vesícula se puede llenar. No, a veces puede ser 1, 2 piedras, a veces puede estar llena de piedras, topográficamente incontables. Si esto se te rompe adentro, puedes pasar en sala más de 4 o 5 horas recogiendo piedrita por piedrita. Estamos hablando más de 80, 100 piedritas, ¿ah? Es como si agarraras arena, así se forma. Algunos casos, otros casos se puede formar con una pelotita de jazz, de 2 centímetros, 3 centímetros, hasta 4 centímetros he visto en un momento, piedras grandes que se impactan acá y acá se clavan, ¿no? Todo esto debido a embarazos, dieta rica en grasas, genético, hace que la composición de la bilis se vaya a una bilis más litogénica y forme este barro, que finalmente el tratamiento va a lo que es quirúrgico, ¿no? Para evitar este tipo de patología. Entonces siempre que vean una mujer en edad media con dolor, se agarra el hipocondrio derecho, la zona hepática, ¿no? Y le pregunten, siempre ustedes, estos pacientes que están con dolor, ¿han comido grasa? Sí. Come grasa y a la media hora tiene cierta pesadez, cierta dispepsia, dolor del lado derecho que se puede ir hacia el hombro derecho. Esos pacientes tienen una dispepsia no ulcerosa debido a una piedra que está en la vesícula, ¿no? Esta piedrita se queda acá clavadita y da ese dolor cólico, ¿no? A veces tiene mala suerte y se pasa acá una coledocolistiasis. A veces tiene una piedrita y también tienen asociado un carcinoma, un cáncer. Esto ya es bastante menos frecuente, pero también hay. Y puede formar varias piedras, como dicen, se puede impactar la piedrita o puede también impactarse acá en la desembocadura común. ¿Por qué es importante el problema en las poshepáticas? En las poshepáticas el problema obstructivo, el problema está que todas las colestasis condicionan una colangitis. O sea, al estar atrapado ahí la bilis y no poder drenarse, no poder salir por tiempo, condiciona que esa bilis se produzca cambios a nivel de la bilis y se infecta. Y a eso se llama una colangitis. Una colangitis es una emergencia, porque hay una translocación bacteriana y todo se infecta. Entonces, paciente ictérico, post-ictérico, que empieza a hacer fiebre, hay que sospechar de colangitis.
Una colangitis es una emergencia, se tiene que drenar. No necesariamente ya operar la vesícula, simplemente si el paciente está delicado o está inestable, drenar la vía biliar. Uno drena y se soluciona y posteriormente ya se trata lo de fondo. Así como hay máquinas que dializan la sangre, hay también máquinas que cumplen ciertas funciones del hígado, que reemplazan al hígado, ¿no? Eso ha estado en estudio y siguen creándose máquinas. Lo que sucede es que dentro de estas máquinas es muy caro porque uno de los principales déficits es de albúmina. Y reemplazar albúmina en el ser humano es carísimo. Cada frasco de albúmina cuesta 400 soles, tienen que usar 5 al día, todos los días. Es insostenible para ningún seguro. Por eso es que el tratamiento para las insuficiencias hepáticas, algunas, dependiendo su escala de Child-Pugh, es el trasplante hepático. No existe otro tratamiento. Entonces ahora hablamos de ictericia, ahora hablamos de una parte de lo que es el hígado, anatomía, histología, encefalopatía, y mañana vamos a tocar el tema de lo que es hipertensión portal sangrado. Ya, mañana nos vemos, hasta luego.